Shabbat Shalom, mis amados, que tengamos un día de reposo en paz. Shabbat Shalom de nuevo, que tengamos un día de reposo en paz. Aquí estamos transmitiendo desde Miami el Ministerio Familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno. La porción de esta semana se llama Kitexé y se encuentra en el libro de Devarim, capítulos 21, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 19. Esta porción tiene la particularidad de que tiene 74 preceptos. De los 613 tiene 74 preceptos, la porción que más preceptos tienen. Y por supuesto no vamos a poder abarcarlos todos, vamos a concentrarnos básicamente en dos preceptos. Y antes de entrar con estos dos preceptos que vamos a analizar, a nivel de introducción, quería compartirles lo que dice el libro de Bemidbar, números 15:38, que dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan tzitzit en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el tzitzit de cada borde un cordón azul. Y les servirá el tzitzit para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos de Hashem, a fin de que los cumplan y no sigan en la carne, no sigan su corazón ni sus ojos, tras los cuales se han prostituido, para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos y sean santos a vuestro Dios. Entonces, el precepto del tzitzit es para que nos acordemos de los 74 preceptos que vamos a que están en esta parashá de hoy, y de todos los preceptos que Dios ha hecho. Es para que no andemos en la carne, es decir, para que andemos en el espíritu. Y vamos a entenderlo un poquito más cuando analizamos el significado de tzitzit. Tzitzit es una proyección de un ala y es una representación floral, y viene de la raíz tzit, que significa flor y que también significa ala. Y por esto entendemos que las alas hablan de elevar nuestras vidas a lo alto espiritualmente, y la flor habla de que cuando nosotros andamos en el espíritu, dentro de los preceptos de Dios, es como si estuviésemos esparciendo flores, lo cual es algo hermoso. Cuando las personas ven a alguien en el espíritu esparciendo flores, es decir, guardando los mandamientos del amor, entendemos cuál es la función de la flor. La flor, en su función, es producir semillas a través de la reproducción sexual para las plantas. Las semillas son la próxima generación y sirven como el principal medio a través del cual las especies se perpetúan y se propagan. Entonces, trasladándolo a lo que nos dice la palabra, la función de los tzitzit, que es recordar los mandamientos para que no andemos en la carne, es esparcir las semillas de Dios para multiplicar a sus hijos. Cuando nosotros tenemos una coordinación entre lo que dice la palabra de Dios, lo que pensamos y lo que hablamos y hacemos, entonces generamos fruto, y fruto en abundancia. Esparcimos flores y multiplicamos el reino de Dios en este mundo. Habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a ver cuál es el significado de Kitexé. Kitexé significa cuando salgas, y la manera como
comienza el primer versículo, dice, cuando salgas a la guerra. El título que le hemos colocado a este pequeño estudio es cuando salgas, captura y cautiva. Y voy a ver, básicamente vamos a ver 2 mandamientos de los 74. Uno de los mandamientos está en el capítulo 22, versículos 6 y 7, que dice así: si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, mas a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Dentro del concepto cabalístico, este mandamiento simplemente hay que cumplirlo y punto. Y este mandamiento tiene una promesa de prolongar nuestros días. Ellos muchas veces, aunque no se vayan a comer los huevitos, salen en grupo y el primero que encuentre un nido, entonces ese espanta a la mamá y se lleva los huevitos o los polluelos, aunque no se los vaya a comer, pero simplemente es para obtener la bendición. Y eso, por supuesto, esa interpretación literal está lejos del espíritu de la Torá. En verdad, este se le considera el mandamiento más pequeño de todos. Y tiene como característica evitar el sufrimiento de la mamá y de los polluelos. Porque si pretendemos capturar a los polluelos y la mamá está presente, eso genera un sufrimiento en la madre, genera un sufrimiento en los polluelos, genera hormonas y esos polluelos a la postre van a ser carne de nuestra carne, porque van a ser parte de nuestras células cuando consumamos. Entonces, es un mandamiento que habla de la misericordia hacia los animales. Es un mandamiento que dice que, aunque es un mandamiento muy pequeñito, el mismo que escribió el mandamiento más importante, escribió este mandamiento y lo escribió con el mismo espíritu. Entonces debemos nosotros ver cuál es el espíritu de este mandamiento para ver cuál es la aplicación práctica en nuestra vida. Fíjense que en Devarim 5:33 dice que debemos andar en todo el camino que Hashem vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Y cuando habla de andar todo el camino, es desde la Aleph hasta la Taf, desde la primera letra hasta la última letra. Es toda la palabra de Dios, porque la sumatoria de toda la palabra de Dios es verdad, desde el mandamiento más pequeño hasta el más grande. En cuanto al mandamiento más grande que con respecto a la relación con el prójimo, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el quinto de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Y en Efesios 6:12 dice que es el primer mandamiento con promesa, porque efectivamente la promesa que Dios nos da es que prolongaremos nuestros días. Entonces la recompensa, el mandamiento de honrar a padre y madre es la misma que la de espantar a la madre de los polluelos, porque el mismo que escribió uno, escribió el otro. De esta manera, cuando nosotros andamos tomando en cuenta toda la palabra de Dios, con sus instrucciones, con sus promesas, con sus testimonios, nosotros prolongaremos nuestra vida en este mundo, o mejor dicho, Hashem prolongará nuestra vida en este mundo y en el mundo venidero, porque es una promesa de Él. Porque la Torá es la Torá de la vida, porque nos conduce a la Torá viva, que es Yeshua HaMashiach,
Todos los mandamientos nos conducen a Dios mismo, porque detrás de no harás está un precepto y detrás del precepto está Dios mismo. No matarás porque debemos preservar la vida. ¿Y por qué debemos preservar la vida? Porque Dios es vida. No robarás porque Dios es honesto. Y porque debemos ser honestos, ese es el precepto, pero porque Dios es honesto. No mentirás. ¿Cuál es el precepto? Decir la verdad. ¿Y por qué debemos decir la verdad? Porque Dios es verdad. Comenzamos entonces con el mandamiento en el cual nos vamos a concentrar, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría para que entendamos el espíritu del mandamiento, para que veamos el espíritu de la piedad dentro de él y para que podamos ver nuestras vidas reflejadas y una aplicación práctica. Comienza diciendo, versículos 10 y 11 del capítulo 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y los entregue Hashem tu Dios en tu mano, y tomes a sus cautivos y ves entre sus cautivos a una mujer de hermoso parecer y la deseas, podrás tomarla como esposa. O sea, tenemos enemigos externos, los cuales Dios nos prometió derrotar y conquistar. Pero también tenemos un enemigo interno que conquistar, que es la carne, nuestras pasiones, la codicia, el deseo de nuestros ojos, a las cuales estamos expuestos cada vez que salimos a la guerra. Esta expresión hermoso parecer se dice en hebreo Yefa Toar, y es la misma expresión que se le aplicó a diferentes personajes en la Torá, entre ellas Raquel, la matriarca, Esther, la reina Esther, que ayudó en el proceso de salvación del pueblo de Israel, Abigail, que era una mujer virtuosa, una esposa de la cual les invito a que investiguen de ella en la Torá y vean sus características. Y también se hablaba de que José tenía un hermoso parecer. Indudablemente estas personas eran bellas físicamente, pero su principal virtud era la belleza interior, por la comunión y el temor que tenían del Eterno. Y aquí lo que se pretende hacer es establecer un procedimiento para que nosotros, cuando salgamos a la guerra, no nos dejemos llevar por la carne. Dice los versículos 12 y 13 con respecto al procedimiento. La traerás al seno de tu hogar, se afeitará su cabeza y cortará sus uñas, quitará su atuendo de cautiverio de sobre sí y se sentará en tu hogar y llorará a su padre y a su madre un mes completo. Entonces vamos a desglosar cuáles son cada uno de los procedimientos. Número 1, la traerás a tu casa. Número 2, debe pasar un mes llorando a su familia. 3, debe cambiar su apariencia rapando su cabeza. 4, cortando sus uñas. 5, quitar su vestido de cautiverio. Y 6, llegó el momento pues de la decisión. Fíjense que con respecto a que la traerás a tu casa, ¿qué significa eso? Eso es para que se familiarice con la vida de los hijos de Israel. ¿Cómo es la vida de una familia en Israel? Diferente a la vida a la cual ella estaba acostumbrada, habitando en medio de una nación pagana,
habitando un hogar lleno de idolatría. Luego dice que debe pasar un mes llorando su familia. ¿Y qué significa esto? Remontémonos a lo que les dijo Hashem a nuestro patriarca Abraham. En Bereshit 12:1 dice, y Hashem dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham tuvo que dejar atrás todo su pasado, su familia. Y seguramente esto fue duro para él y le trajo dolor en su corazón. Sin embargo, la revelación del Eterno estaba por encima de ese dolor momentáneo que él tenía que sufrir al separarse de su familia. Debes pasar un mes llorando a su familia. En Filipenses 3, 13, 14 se nos dice, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Dios en Mashiach Yeshua. Debemos ser sanados de nuestro pasado para poder avanzar en pos de nuestro Redentor Yeshua HaMashiach. En 2 de Pedro 2:14 dice, con respecto a las personas que se aprovechan de otras personas que están en una situación de vulnerabilidad o debilidad. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia y son hijos de maldición. Y previendo el Señor que este tipo de situaciones se presentaran en el pueblo de Israel, Él pues diseñó este procedimiento para proteger a la cautiva del abuso de su capturador y para proteger al capturador mismo de su propia carne. Por lo tanto, el ser humano, ninguno de nosotros nunca debemos aprovecharnos de la vulnerabilidad de otras personas que están buscando ayuda, que están pasando necesidad. Tenemos que respetar el dolor de las personas y tenemos que seguir los pasos que Dios ha determinado para cada situación. En Lucas 9:62 dice, pero Yeshua le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos hacer un llamado al arrepentimiento a las personas del mundo para que se vuelvan de sus malos caminos y caminen de regreso a nuestro Padre Celestial y que jamás, nunca den marcha atrás. Esa es la función nuestra, para que no pase como la esposa de Lot, que después que Dios les otorgó la salvación, miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Estos 30 días son muy importantes para que la persona le dé la oportunidad, la mujer cautiva, de ser ayudada, de ser sanada, de dejar su pasado atrás y de proyectarse en su nueva vida hacia adelante. Luego dice que debe cambiar su apariencia rapando su cabeza. En Levítico 14:8 hay un proceso de purificación para el leproso que dice, luego el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio.
Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda. El Señor no quiere que nadie se pierda, el Señor quiere sanarnos a todos, pero debemos respetar cada uno de los pasos a seguir. Y recuérdense que la lepra o la tra en hebreo era una enfermedad espiritual que era ocasionada principalmente por la mala lengua, por el hablar mal. Y cuando se establece este procedimiento para la mujer cautiva, que es tan parecido al procedimiento del leproso, se está invitando a que la persona se arrepienta de cualquier cosa que sus labios hayan pronunciado y que le pueda estar generando maldición a su vida. Se le está enseñando a la mujer cautiva un nuevo lenguaje de comunicación, un nuevo lenguaje emocional, la mente de Mashiach, la palabra de Dios que es espiritual, santa y justa. En Números 8:7 dice, y así le harás para expiarlos, hablando de los levitas, rocía sobre ellos el agua de la expiación, cuando ellos se iban a consagrar al servicio del Eterno, y haz pasar la navaja sobre toda su carne, y lavarán sus vestidos y serán expiados. Incluso los mismos levitas, antes de su nombramiento, de tener este nuevo estatus, tenían que hacer este proceso de purificación. Y esto es una forma simbólica de que avancemos a un nivel de santidad desde un nivel de profanación. Entonces, esta mujer cautiva, que era parte de una nación pagana, profana, estamos dándole con este procedimiento una oportunidad de que cambie su estatus a un estatus de santidad. Y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Nos aparta primero y nos eleva, nos salva y nos santifica. En Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea para edificación, para buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, ¿no? Y como ya les había hablado del proceso de santificación, el Señor cambia incluso nuestra manera de comunicarnos. También se nos dice que debe cortarse las uñas. Y hay un comentario del Rav Chifkuni que dice, todo lo que se le pueda quitar a esa prisionera mientras todavía era gentil, debe quitarse antes de que pueda convertirse en miembro de una nación santa. Por lo tanto, deben eliminarse tanto el cabello como las uñas. Y es parte de ese proceso de cambiarnos a una nueva vida. También tenemos que entender que quizás el hijo de Israel se siente atraído por la apariencia, por la cabellera, por las uñas de esta mujer, y al cortársele el cabello y cortársele las uñas, también se le está apagando un poco esos deseos y esas pasiones carnales del hijo de Israel, para que entonces pueda ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde su propia perspectiva. Luego se nos dice que quitará su vestido de cautiverio. Y en Efesios 4:22 se nos dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según sus deseos engañosos. Ya no nos despojamos de esas vestiduras viejas. Y en Efesios 4:17, esto os digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis
así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Esa es una vestidura de la cual nosotros también debemos despojarnos. Se dice también que las mujeres, cuando estaban de los países paganos, de las naciones paganas, cuando estaban en guerra, solían vestirse de una manera seductora y atractiva, porque si eran capturadas precisamente podían a lo mejor salvarse eh, a través de llamar la atención en los deseos de sus captores. Y el Señor nos llama también a que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, incluso en la manera en cómo nosotros vestimos, pero no solamente cómo vestimos, sino cómo pensamos, cómo sentimos. Efesios 4:31 habla también de que debe ser quitado de nosotros toda amargura, enojo, iros, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Y entonces el Señor nos desviste. Adán y Eva se vistieron de corrupción, se vistieron de pecado, se vistieron de todas estas cosas. Ahora viene el último elemento de este procedimiento, que es el tiempo de la decisión. Y eso lo tenemos en los versículos 13 y 14 de Devarim 21. Después de eso, acudirás a ella y se convertirá en tu esposa. O sea, solo cumpliendo todos estos pasos previos ya puedes tomar una decisión. Ya no vas a tomar una decisión en función a apresuradamente. Ya has podido convivir con esa mujer durante 30 días. La has podido ver sin esas ropas seductoras, la has podido ver sin su cabellera, la has podido ver sin sus uñas, la has podido ver llorando todo el día por sus familiares durante 30 días. Has podido ver cómo ella se ha adaptado o no a el nuevo estilo de vida. Has podido ver si ella verdaderamente ha aceptado al Señor en su corazón. Luego podemos ver en Éxodo 34:12 y 34:16 cómo el Señor nos advierte, y por eso es tan cuidadoso con todos estos procedimientos, porque dice: cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. El Señor está cuidando a sus hijos para que no se alejen de Él, para que no se prostituyan, no caigan en idolatría. Y como dice en 2 Corintios 6:14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y en Devarim 7:3 y 4 dice: no contraerás matrimonio con ellos, tu hija no darás para su hijo, y su hija no tomarás para tu hijo, porque apartará a tu hijo para que se aleje de mí, y servirán a dioses ajenos. Entonces arderá la furia de Hashem contra ti y te destruirá rápido. Si escuchan unos ladridos de una perrita, es porque precisamente estamos en el ministerio familiar Beit Aviat, transmitiendo desde nuestro hogar. Ok, entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que el Señor nos está protegiendo y nos está advirtiendo de que Él disciplina a sus hijos, nos está cuidando. Pero también cuida a los desvalidos. Dice en Devarim 10, 17 al 18. Y por eso es que insistimos tanto en que hay que tomar toda la palabra de Dios con todos los aspectos para poder tener claridad en cuanto a lo que el Señor nos está ordenando. No con una interpretación de un solo versículo, un solo mandamiento, sino en toda su palabra.
Mira lo que dicen aquí. Porque Hashem su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas, para Él todos somos iguales, ni toma soborno, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y esta cautiva terminó convertida en una huérfana, porque sus padres seguramente murió en la batalla. Esta cautiva también habrá quedado viuda, porque su esposo habrá muerto en batalla. Esta cautiva también era una extranjera, porque ahora estaba habitando con el pueblo de Israel. Y esta persona dependía de que le suministraran alimento y dependía de que le suministraran vestido, vivienda, todo. Y el Señor se preocupa por ella, porque cumple todas las características de lo que está nombrando aquí en este versículo. Entonces podemos resumir que este mandamiento trae una cantidad de beneficios para la cautiva, para la extranjera. Vamos a tratar de resumirlos. Número 1, la protege en su integridad física, que no fuera a ser violada, que no fuera a ser maltratada. 2, le da la oportunidad de hacer duelo durante 30 días, buscando su sanación. 3, se le enseña que la belleza más importante no es la externa, sino es la del ser interior, pues se le manda a cortar el pelo, las uñas, todas las cosas por las cuales una mujer puede sentirse orgullosa, sus vestiduras, no, nada de eso. 4, se le invita a formar parte de Israel con todos sus derechos y todos sus deberes. Es un llamamiento a un pacto eterno de sanación y de salvación. Se le hace un llamado para convertirse al Eterno mediante este pacto y se le otorga la libertad. Por lo tanto, se le muestra el amor de Dios a través de su Torá. Meditemos un poco sobre esto. También hemos hablado de todos los beneficios que se le trae al hijo de Israel, que no se deje llevar por los deseos de la carne, que no se apresure a tomar ninguna decisión, que no se deje llevar simplemente por sus sentimientos, sino se le da tiempo a ver las cosas de la manera como Dios la ve. Meditemos. ¿Estamos tomando decisiones apresuradamente, dejándonos llevar por los deseos de la carne? ¿Estamos criando a nuestros hijos, enseñándoles a ejercitarse en el dominio propio como fruto del Espíritu de Santidad desde pequeños? Muy importante, porque después que se surgen los problemas, es difícil que tú puedas cambiar el corazón de tus hijos, pero si desde pequeño tú lo estás educando como Dios nos indica, pues entonces esa es la mejor manera. Pidámosle entonces a Dios que nos dé sabiduría para que podamos aplicar los procedimientos que Él ha establecido de manera correcta con nuestros hijos, con los miembros de la congregación donde estemos, para evitar que se unan en yugo desigual, para evitar que se alejen del Señor. Ahora fíjense, en esta última etapa vamos a ver también esta historia desde el punto de vista de la aplicación como nación, desde el punto de vista nacional, porque Israel representa a la mujer cautiva. La iglesia, es decir, Israel representa a la mujer cautiva.
En Devarim 5, 6, 7 dice, yo soy Hashem, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. El Señor nos conquistó cuando nosotros estábamos perdidos en medio de la idolatría. Y después nos condujo al desierto, hacia su hogar. Dice en Éxodo 19:1-3, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, se asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte, y Moshe subió a Dios y Hashem lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Versículos 4 y 6 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor nos sacó de la idolatría de Egipto. Mató al quien era el dueño nuestro. Quedamos huérfanos, quedamos viudas, quedamos en una condición total y absolutamente desvalida, dependiendo ahora de Hashem, nuestro conquistador. Pero Hashem nos llevó durante 3 meses en ese camino, luego estuvimos en el monte Sinaí, y ahí durante 40 días esperando que Moshe bajara de ahí. Todo esto sirvió de preparación, y como dice los versículos 10 y 11 de Shemot 19, Éxodo 19, y Hashem dijo a Moshe, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Hashem descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Hay todo un procedimiento de preparación para la toma de la decisión final. Y en los Salmos 68, versículos 1 en adelante, todo el Salmo es hermosísimo y habla sobre esta historia donde Israel es la mujer cautiva. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de delante de él los que lo aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Él mató a nuestro viejo hombre impío, mas los justos se alegrarán, el nuevo hombre. Se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, ensalzad al que cabalga sobre los cielos. Hashem es su nombre y alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, así quedamos nosotros cuando quedamos cautivos. Es Dios en la morada de su santuario, el Dios que hace habitar en familia a los solos. La mujer cautiva quedó huérfana, quedó viuda, quedó sola, y Dios nos lleva a su casa, a su morada, que saca a los aprisionados con grillos, mas los rebeldes habitan en sequedad. Entonces, la mujer cautiva tiene la oportunidad de hacer un pacto con Hashem o no. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah, meditemos en esto, meditemos en esto.
Luego, versículos 8 al 11, dice, la tierra tembló, también destilaron los cielos su lluvia ante la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que vino en las nubes y en el fuego? La Torá de Dios. Pudimos escuchar su voz, pudimos escuchar sus instrucciones. Y cuando se cansó, tú la recreaste. Tu compañía estaba en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor dará palabra. De los evangelizadores habrá grande ejército. Y así como el Señor nos consoló, así como el Señor nos acompañó en medio de todo este proceso, nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos redimió, de la misma manera nosotros debemos salir a la guerra como un ejército de evangelizadores que llevan las noticias del que el único que es bueno, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, a las naciones para conquistarlas y para que hacerlas pasar por todo este procedimiento de la piedad para que ellas se casen con nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Luego los versículos 16 y 17 dice, ¿por qué saltasteis, oh montes altos? Este monte amó Dios para su asiento. Ciertamente Hashem habitará en él para siempre. ¿Entienden? Nos llevó a su casa para que viéramos una nueva manera de vivir. Los carros de Dios son 2 millares de miles de ángeles. Hashem entre ellos, como en Sinaí, así en el santuario. Los versículos 18 y 19. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Hashem, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. En el Targum, la versión aramea de la Torá, habla de este versículo de la siguiente manera, citando a Moshe. Dice, usted, profeta Moshe, ascendió al firmamento, porque Moshe subió al monte Sinaí. Tomó cautivos a los cautivos, que era el pueblo de Israel. Enseñó las palabras de la Torá y las entregó a los hijos de los hombres. Recibió de parte de Hashem la Torá y después la dio. Y indudablemente Moshe era el intermediario y representa a Yeshua, que es el único intermediario entre el Padre y nosotros. Y Yeshua nos liberó de la esclavitud del pecado. Y después Él subió y recibió dones de parte del Padre, porque era todo lo que estaba profetizado en la Torá, y nos los entregó a nosotros. Miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 4 al 7. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Mashiach. Versículo 8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres, citando al Salmo 68. Pero en vez de ser Moshe el que subió a recibir los dones para después entregarlos, fue Yeshua. Por eso Él nos colma con toda bendición espiritual de los lugares celestiales. Y los versículos 9 y 10, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra, así como Hashem descendió sobre el monte Sinaí, Yeshua descendió a este mundo. Yeshua descendió al vientre de Miriam. Yeshua descendió al sepulcro.
Y el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Por eso nosotros oramos a Él, para que Él nos dé su paz, que llena por completo todo nuestro ser. Y Él dio a algunos, hablando de los dones, ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que podamos vestirnos con su armadura y salgamos a la guerra a conquistar para el Señor, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, porque la función del esposo es santificar a su esposa. Y eso lo hace el Señor con nosotros. Yeshua destruyó nuestro pasado, nuestra vieja manera de vivir, nuestro viejo hombre, nos capturó, nos trasladó al cautiverio del reino de los cielos para desposarnos con Él. Somos Israel, los cautivos por el amor, los cautivados por el amor de Dios en Yeshua, nuestro sanador y nuestro Salvador. Shabbat Shalom.